a través de su palabra. Padre, gracias te damos por nuevamente permitirnos estar, Señor, aquí en Coinonía y ser expuestas a tu palabra, Señor. Padre, en este momento, Señor, te rogamos que nos des una actitud correcta para escuchar tu palabra, que nos ayudes, Señor, a prestar atención a lo que hoy tienes para decirnos. Te rogamos, Señor, que muy a pesar de mí, tú puedas hablar al corazón de cada persona que hoy viene a este lugar. Que hoy puedan, Señor, recibir, Señor, tu evangelio, Padre amado, y que puedan ellos ponerlo en práctica día a día, Señor. Que ellos puedan ver cómo tu plan, Señor, se cumple en Cristo y de cómo, Señor, ahora nosotros podemos ser parte de ese gran plan que tú estás llevando a cabo para redimir tu creación, Señor. Te pido, Señor, que el día de hoy tú, Señor, hables a aquellos que no te conocen. Que el día de hoy ellos, Señor, puedan poner su confianza en Cristo. Dios, te pedimos que el día de hoy sea un día de salvación y que sea un día de edificación, Padre. A través de tu bendita palabra, úsame, Señor. Te pido todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Uno de los videos más vistos en YouTube se llama ¿Por qué odio a la religión, pero amo a Jesús? Está en inglés, pero también hay versiones en español de ese video. Usted lo puede buscar en su casa. Se llama así, ¿por qué odio a la religión, pero amo a Jesús? Se publicó en enero del 2012 un joven llamado Jefferson Bethke, y él ahí en este video él explica por qué él tiene un problema con todo lo que se llama religión y por qué él dice que él es un seguidor o ama a Jesús. Este video fue un video viral en aquel tiempo, llamó la atención de grandes noticieros, de grandes compañías y de grandes empresas de prensa como The Washington Post, CNN y todo esto. Y actualmente lleva más de 35 millones de vistas en YouTube. Ese video es aplaudido por mucha gente. Tú ves los comentarios y la gente feliz, porque hay mucha gente que están felices el día de hoy profesando creer en Cristo, pero no quieren tener nada que ver con liturgias, pastores, congregación, membresía, con iglesia. Para ellos, muchos de ellos, eso no es agradable, pero Cristo sí es agradable. Y este es el problema para muchas personas el día de hoy. La semana pasada, nosotros hablábamos de que hay muchas personas que dicen ser espirituales, ¿verdad? Pero que realmente no lo son. Y solamente los espirituales son aquellos que han creído en Cristo Jesús y han recibido el Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver una característica muy esencial de aquellas personas que también son espirituales. Tenemos que llegar hoy a la conclusión, amados, de que no es posible que yo diga que yo soy alguien espiritual o que yo diga que yo soy alguien creyente y no quiera nada con la iglesia. Es mi deseo que el día de hoy ustedes puedan ver que es imposible que alguien diga yo soy espiritual, pero no quiere tener ningún compromiso con la iglesia del Señor. ¿Me están siguiendo? Entonces hay muchas personas de este tipo que nosotros conocemos seguramente. Personas que dicen, sí, yo soy creyente, pero no me llama la atención la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está llena de hipócritas. Mira, yo nomás dije llena y todo el mundo, vi varios labios dijeron hipócritas. Porque eso lo hemos escuchado muchas veces. Otras personas dicen, no, yo amo a Cristo, pero no me gusta mucho la iglesia porque Cristo estaba en contra de toda la religiosidad. Y hay gente que dice, la gente de la iglesia es más pecadora que la que está afuera. Y se la pasan juzgando a otros de que son más espirituales. Por eso no me gusta la iglesia. Este es el tipo de pensamiento de gente que dice amar a Jesús, pero odiar la religión o odiar
la iglesia. Pero también este pasaje que vamos a leer el día de hoy tiene mucho que decir a miembros y también a personas que nos están visitando y que aún no entienden la importancia de la iglesia para sus vidas. Así que el día de hoy espero que el Señor nos hable a todos los que estamos aquí a través de su palabra, de que la iglesia no es el plan B o el plan C o el plan D de un cristiano. La iglesia viene con Cristo incluido, está en el paquete, es su esposa, ¿verdad? Y yo te invito a que nos pongamos de pie y leamos lo que dice la palabra en Gálatas capítulo 6 del 1 al 10. Gálatas 6 del 1 al 10 dice así la palabra del Señor. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Pues cada uno es responsable de su propia conducta. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Amén. Es la palabra del Señor, podemos tomar asiento. El mensaje que les traigo el día de hoy es sencillo, pero va a requerir una explicación previa. El mensaje que hoy les traigo es que los espirituales son los que aman la iglesia cumpliendo la ley de Cristo. Voy a decirlo nuevamente. Los espirituales son los que aman la iglesia cumpliendo la ley de Cristo. Y aquí es donde entra la explicación. Necesito que me presten mucha atención porque sin esto quedan fritos. ¿Vale? Antes de continuar, yo quiero responder a esta pregunta. ¿Qué es la ley de Cristo? Muchos teólogos han sugerido una respuesta, porque esta palabra solamente aparece aquí y en 1 Corintios capítulo 9. Y hay muchas vertientes de muchas denominaciones que tratan de definir la ley de Cristo. Sin embargo, la posición a la cual yo me adhiero y que creo que es la más sólida es la misma que plantea el teólogo Douglas Moo, que él dice, la ley de Cristo es la exigencia de Dios a los cristianos del nuevo pacto que ya no están sujetos a la ley mosaica. En pocas palabras, es la ley en la cual viven hoy los cristianos, que ya no están bajo la ley de Moisés. Nosotros no estamos bajo la ley del antiguo pacto, de Sinaí, todo este cuento, no. Ya sabemos que Cristo cumplió la ley, ¿verdad? Hasta este momento lo hemos estado hablando. Pero que no estemos bajo la ley de Moisés no quiere decir que andemos sin ley, no quiere decir que somos un grupo de personas anarquistas que hacen lo que quieren, ¿verdad? No, yo no tengo ley, yo hago lo que quiero. No, 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 no. Nosotros estamos bajo la ley, pero la ley de Cristo. ¿Ok? Y ahora la pregunta es, bueno, ya me describiste qué es la ley de Cristo, pero ¿cómo se describe o cuál es esa exigencia que me hace la ley de Cristo? Nuevamente aquí tengo que citar a otros teólogos y entre ellos aquí yo cito al pastor Blake White, no sé si algunos ya lo conocen, es un teólogo muy amado, y él enseña que la ley de Cristo son prácticamente 5 cosas. Entonces, aquí donde quiero que presten mucha atención, porque si no,
no vamos a entender el resto del mensaje. Primero que todo, la ley de Cristo es la ley del amor. ¿Ok? Jesús enseña que los dos mayores mandamientos, ¿cuáles son? Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y ya vimos que en Gálatas 5:14 que el amor cumple la ley, ¿verdad? Así que el amar a nuestro prójimo es cumplir la ley de Cristo. La ley de Cristo es amor, hermanos. No es guerra, no es pelea, no es división, es amor. Por eso nosotros nos amamos, porque esa es la ley de nuestro Señor. La ley de Cristo también, esa era la primera. Lo segundo es el ejemplo de Jesús. Jesús es quien nos muestra lo que es el amor, especialmente en la cruz. Gálatas 1:4 lo estuvimos leyendo al principio, que se nos dice que Jesús se entregó por nuestros pecados. O sea, no fue que a él lo mandaron y lo echaron a que se sacrificara. Él mismo se entregó. Él nos amó y se entregó por nosotros en un amor sacrificial. Y ahora que estamos en Cristo, hemos de imitarlo a Él, ¿verdad? En todo lo que Él hizo por nosotros. Por eso Filipenses 2:5 dice que ahora nosotros tenemos que tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Lo cantábamos ahorita. Pon en mí la mente de Cristo y hazme un siervo para tu gloria. Porque ese es el mandato que ahora tenemos. Tenemos que seguir ahora el ejemplo de Cristo en todo lo que Él ha hecho. De manera particular en su amor. Por ejemplo, no sé si ustedes han pensado cuando Jesús dice, yo les voy a dar un nuevo mandamiento. Y todo el mundo queda, bueno, queremos saber cuál es ese nuevo mandamiento. Y él dice, que se amen los unos a los otros. Y uno dice, bueno, pero eso ya estaba en la ley. Eso es amar al prójimo como a nosotros mismos, ya eso estaba en la ley. Pero Jesús dice, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. O sea, Él está colocando la vara. Él es el ejemplo. Ya nosotros no nos vamos a amar a nosotros como a nosotros mismos, sino que aún, mucho más, como Cristo nos amó a nosotros. Y eso es bien intenso, ¿verdad? Que yo les pueda decir a ustedes, tú me amas como Cristo me amó a mí. ¡Wow! Es algo que toda la vida nos va a tomar trabajo para poder imitarlo. Pero ese es el mandato. El mandato es que debemos amarnos ahora como Cristo nos ha amado. Y esa es la ley de Cristo. El ejemplo de Cristo, ahora tenemos que seguirlo. ¿Me están siguiendo? Entonces el primero era la ley del amor. Lo segundo es el ejemplo de Jesús. La tercera es la enseñanza de Jesús. Eso también es la ley de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? De que ahora, el antiguo pacto, Moisés era el vocero de Dios y Dios habló por medio de él. Pero Dios habló por medio de Moisés que vendría un profeta como él y que hablaría las palabras mismísimas de Dios. Y ese profeta es Cristo. Ahora, todas las enseñanzas de Cristo son también nuestra autoridad. En una ocasión, los discípulos están todos ahí como teniendo una discusión sobre algo y de repente se abre el cielo y el Padre Celestial dice, este es mi Hijo, mi elegido. Escúchenlo a Él. Dios mismo dice que debemos escuchar ahora al Hijo, que es en quien Él tiene complacencia. Es en quien ahora Dios nos ha revelado su voluntad. Entonces, en el antiguo pacto, Dios habló por medio de profetas, Dios habló por medio de Moisés, pero hoy nos habla por medio de su Hijo. De hecho, Jesús en la Gran Comisión dice de que ahora todos tenemos que ir a todas las naciones y enseñarles a ellos todo lo que Él nos ha ordenado, todo lo que Él nos ha enseñado. Así que las enseñanzas de Jesús son parte de la ley de Cristo. ¿Me estoy haciendo entender? Y esto nos lleva a un cuarto punto, que ahora
como las enseñanzas de Jesús es nuestra autoridad, por lo tanto, las enseñanzas de los apóstoles, y no quiero que me malinterpreten, no estoy hablando de apóstoles, de los que hoy dicen yo soy apóstol, no, no. La enseñanza de los apóstoles, los de la Biblia, los que están aquí, la enseñanza de los apóstoles son también parte de la ley de Cristo. ¿Y por qué? Porque Cristo mismo le transmitió esas enseñanzas a ellos, para que ellos fueran sus mensajeros, sus apóstoles. Es decir, la enseñanza de los apóstoles tiene autoridad, porque es la misma palabra de Cristo transmitido por medio de ellos. ¿Me estoy haciendo entender? Jesús les enseñó esto a sus discípulos cuando estaban en vida, cuando Él estaba en vida, y aun cuando Él muere y resucita, dice que Jesús pasó 40 días con ellos enseñándoles las cosas del reino. O sea que lo que nosotros recibimos de parte de los apóstoles no es la propia interpretación de ellos, sino la misma enseñanza de Cristo que ellos transmitieron, que ellos recibieron. ¿Me estoy haciendo entender? Y los apóstoles recibieron revelaciones especiales del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, cuando ellos estaban en vida. Por eso yo no creo, y espero que todos estemos de acuerdo, que hay apóstoles hoy día. Porque son los apóstoles los que escogió el Señor, que revelaron cuál era la voluntad de Dios, porque ellos eran los autorizados para esa tarea. Mira, por ejemplo, lo que dice Gálatas 1 al 12. ¿Puedes colocar ahí Gálatas 1 al 12? Mira lo que dice Pablo. Pablo dice, yo no recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Él lo recibió, 1:12. Él lo recibió directamente de Jesucristo. Entonces, si yo dijera que hoy todavía hay apóstoles, quiere decir que todavía la Biblia no se ha cerrado. ¿Me estoy haciendo entender? Todavía Dios está revelando cosas nuevas que el pueblo de Dios no sabe, y eso sería completamente hereje. Entonces, la ley de Cristo incluye la enseñanza de los apóstoles. Pero también, y por último, la ley de Cristo es toda la Biblia a la luz de la venida de Cristo. ¿Cómo así? Nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés y todos hemos dicho amén. Pero en ningún momento estoy diciendo que el Antiguo Testamento no nos sirve de nada, ni que en el Antiguo Testamento Dios no nos habla, sino que si yo lo leo sin entender que ya Cristo ha venido, lo voy a malinterpretar, lo voy a sacar de su contexto y yo voy a estar actuando en legalismo, ¿verdad? Toda la escritura, dice, es inspirada por Dios, es útil para redarguir, para exhortarnos, etcétera, etcétera, si lo vemos desde el lente de Cristo Jesús y su obra. Los judíos estaban esperando que Cristo viniera. Nosotros ya sabemos que Cristo vino. Y por eso podemos ver con mayor amplitud lo que ellos enseñaban, lo que Dios enseñaba a través del Antiguo Testamento. Ahora nosotros estamos esperando su segunda venida, ¿verdad? Pero ya Cristo vino. Y eso es lo que Pablo ha estado utilizando a lo largo de toda esta carta de los Gálatas. Él fue a Abraham, ¿se acuerda? Utilizó el ejemplo de Moisés, pero él lo veía desde la perspectiva de que ya Cristo vino, de que su obra ya se consumó, de que no hay que hacer las obras de la ley para ser salvo, porque ya Cristo ha venido y ahora somos salvos por medio de la fe en Él. Y la ley, el antiguo pacto, ahora se convierte para nosotros en la palabra de Dios para instruirnos, para enseñarnos, para aplicar verdades que Dios reveló para el día de hoy, sin embargo, a la luz de la obra y la persona de Cristo Jesús. Yo sé que esto suena como complicado, pero tengo que enseñarlo para que puedan ustedes comprender cómo la iglesia hoy entiende que Dios ha revelado su palabra. Por ejemplo, vamos a leer Deuteronomio 22:8. Pon ahí Deuteronomio 22:8, por favor. Esto es parte de la ley de Moisés. Dice así la palabra:
Cuando edifiques una casa nueva, debes construir una reja alrededor de la azotea. De modo que si alguien cae del techo, nadie podrá culparte de su muerte. Ok, ¿qué quiere decir esto? Resulta que en el antiguo Israel, las casas se hacían como cuadradas y arriba había una azotea. No sé si ustedes han ido a Bogotá alguna vez, que allá hay muchas casas con azoteas, o aquí también en Barranquilla hay algunas pocas, que es como una terraza que está arriba en el techo. ¿Sí las conocen? Era ley, era parte de la ley que ellos tienen que colocar una reja alrededor, porque si alguien, por ejemplo, estaba ahí en la azotea, se caía, se tropezaba, moría, caía al suelo y se mataba. Entonces la ley exigía que tenían que colocar una baranda. El asunto es que no todo el mundo hoy tiene una casa así. ¿Cómo podemos obedecer el mandato de la ley de esta manera? ¿Cómo puede aplicar para nosotros? Ahí es donde decimos que nosotros nos acercamos a la ley ahora a la luz de la obra de Cristo. Una aplicación para nosotros entonces sería de que si en mi casa hay un perro rabioso grande, ¿verdad? Para evitar que pueda ocurrir una muerte y que sea mi culpa, ¿qué debería yo hacer? Y colocar un letrero, ¿verdad? Que diga, cuidado con el perro. La gente ya está advertida. Ya yo sé que no me puedo acercar tanto a esa casa porque el pincher ese me puede matar, ¿verdad? O si hay una piscina en la casa, para evitar que pueda haber un accidente, colocar como especie de una protección, una baranda para que la gente no cruce allí y se caiga y muera. Es la manera en como nosotros ahora vemos la ley. En la ley hay principios, hay cosas buenas que nosotros aplicamos, pero no para ser salvos, sino a la luz de la persona y de la obra de Cristo Jesús. ¿Me he hecho entender con ese ejemplo? Voy a poner otro y continúo ya con el sermón. Deuteronomio 25:4 dice que no le pongamos bozal a un buey cuando trilla, ¿verdad? La ley decía eso porque hay un buey que está trabajando para ti y le vas a poner un bozal. O sea, lo vas a matar. Él es digno de su salario. Está trabajando de esa manera. Hay que corresponderle. Y Pablo, en el Nuevo Testamento, él dice, utiliza este versículo y extrae de ahí un principio. Y él dice, oye, los que trabajan para el ministerio deberían recibir un pago por lo que hace, porque el obrero es digno de su salario. Como dice las Escrituras, no le pongan bozal al buey que trilla. O sea, Pablo está diciendo, oye, si alguien está trabajando en algo honesto, honrado, él es digno de que le paguen. ¿Me hago entender? Entonces, así es como Pablo ve la ley y así es como nosotros deberíamos ver la ley, a la luz de la obra y de la persona de Cristo Jesús. Entonces, voy a repasar rápidamente y ahora sí voy a entrar al sermón. La ley de Cristo es la ley del amor, es el ejemplo de Cristo, es la enseñanza de Cristo, es la enseñanza de los apóstoles y es toda la Biblia a la luz de la persona y de la obra de Cristo Jesús. ¿Quedó claro? Amén. Si tienen dudas, al final se acercan y tenemos una conversación al respecto. Habiendo dejado claro esto, el mensaje del día de hoy, voy a repetirlo. Los espirituales son los que aman la iglesia cumpliendo la ley de Cristo. Y en este pasaje que acabamos de leer, que sonaba como raro para algunos, vemos cómo se manifiesta la ley de Cristo de dos maneras. Y la primera manera en cómo la vemos está del versículo 1 al 5, en Gálatas 6. Y es al cuidar de las necesidades espirituales de los hermanos de la iglesia. Ahí es donde empezamos a ver cómo se manifiesta la ley de Cristo. Pablo nos coloca una situación. Él dice aquí, ¿qué debemos hacer cuando vemos que un hermano peca? ¿Un hermano en Cristo peca? Primero que todo, pensemos, ¿dónde podemos o cuál es el lugar donde podemos estar tan cerca de otros hermanos en Cristo que podamos ver que ellos pequen? En la iglesia, ¿verdad? Eso no lo logro ver tan fácilmente en el centro comercial. Bueno, algunas veces se logra ver cuando está jugando un partido de fútbol. Pero donde uno ve
Cuando uno está tan cerca de un hermano en Cristo como para ver que está viviendo una vida que no agrada a Dios, es muchas veces siendo parte de una iglesia. En la iglesia. Y todo lo que vamos a leer en este texto sucede es en la iglesia, en comunidad, con otros creyentes. Y esto también es un recordatorio importante, amados. El cristiano no es alguien perfecto. El cristiano puede, no de permiso, sino de posibilidad, puede caer en un pecado. Y ahí nos quitamos de la mente esa locura de que, los cristianos no pecan, ¿verdad? Ay, ¿y eso que es cristiano? Mira, salió con esa grosería. No es lo ideal, pero mientras estemos en este mundo caído, podemos pecar. No de permiso, sino de posibilidad. Ya nosotros sabemos por qué, porque dentro de nosotros hay que una batalla entre el espíritu y la carne dentro de nosotros. Pero aquí el caso es, ¿qué pasa cuando un hermano en Cristo peca? Y Pablo dice algo específico. Pero antes del libro de Pablo, yo te quiero decir lo que hace la gente cuando un hermano en Cristo peca o una hermana en Cristo peca. Te voy a decir lo que normalmente una persona hace. Primero que todo, la gente lo ignora, ¿verdad? Pecó y lo ignora, como que, él allá con su vida, él allá y el Señor, ¿verdad? Otro, murmuran contra él. ¿Sí viste cómo Yesmi dijo esta palabra? Uy, no, terrible, no sé qué, no sé cuándo, sí, sí, sí. Sí, yo creo que ella no es cristiana. Otra cosa, lo tachan para siempre en la iglesia. Como pecó en algo, mira, ve, el pecado imperdonable, la blasfemia del Espíritu Santo. Esa persona no tiene perdón de Dios. Así es como mucha gente también actúa cuando alguien peca. Otra cosa es como la gente actúa, desconfían cuando la persona se arrepiente y confiesa su pecado. Dicen, no, yo pequé, me arrepiento de mis pecados, en verdad fue así como ustedes dicen, pero yo voy a corregir mi camino. La gente dice, fregate, ya pecaste, ya estás tachado, tú no vas a cambiar. Pero también hay gente peor. Hay gente que cuando ve que un cristiano peca, se une al pecado de él. ¿Verdad? Diga, si él lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. ¿Verdad? Somos cristianos, pues, ¿verdad? Pero no es lo que dice la palabra. Pablo dice que cuando esto ocurre, ustedes que son espirituales, ¿quiénes son los espirituales? Los pastores, las personas que tienen bastante edad en la iglesia, los que tienen don de lenguas y que hacen profecías y todo eso son los espirituales. Son los que han creído en Cristo. Son los que tienen el Espíritu Santo. Son los que tienen el fruto del Espíritu. Es decir, la iglesia, ustedes que son espirituales, nosotros que somos los espirituales, cuando un hermano en Cristo peca, dice allí la palabra que debemos ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Si ves, diferente a lo que mucha gente hace. Cuando la gente peca, mucha gente en la iglesia, o cuando un cristiano peca, perdón, mucha gente en la iglesia viene con toda la ley a darle garrote. Pero la palabra del Señor nos enseña que debemos proceder de una forma humilde y tierna para corregir a ese hermano. Y eso no estamos diciendo de que no le vamos a decir la verdad, sino que lo vamos a hacer en amor. Lo vamos a hacer considerando, amados hermanos, que un día los papeles se pueden invertir. Hoy este hermano está pecando, pero tal vez mañana sea yo el que esté pecando. ¿Y cómo yo quiero que me traten a mí cuando yo caiga? No que me consientan el pecado, pero tampoco que me den una palera, ¿verdad? Que me restauren con amor, con humildad. Y Pablo dice que tenemos que hacerlo con cuidado de no caer en el mismo pecado de esa persona, ¿verdad? Mira lo que dice, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Y esto que está diciendo Pablo, lo que nos está diciendo el Señor, requiere, hermanos, de que usted se comprometa, de que usted se meta en la vida de otros hermanos para hacerle bien. Repito, mucha gente
no quiere comprometerse con la iglesia porque no ven que el evangelio crea un pueblo. Ellos están es la salvación individual, allá él, allá ella, pero el evangelio nos forma un pueblo para el Señor. Y esta labor de restaurar a la persona es algo que hacemos de una forma intencional. Esto no solamente lo hace el líder, lo hace toda la iglesia. Mira lo que dice el versículo 2. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo, lo que estuvimos viendo al principio. Y así es como los espirituales cumplen la ley de Cristo, ayudando a sus hermanos cuando tienen necesidades espirituales. Ellos no son como Caín. No sé si ustedes conocen la historia de Caín y Abel. Cuando Caín mató a Abel, Dios lo llamó. Los niños saben esa historia. Dios lo llamó a cuentas, ¿verdad? Y le dijo, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué le dijo Caín? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Hermanos, esa no es la forma en como nosotros debemos acercarnos a Dios, ni acercarnos a nuestros hermanos. En el día del juicio, Dios te va a preguntar, bueno, ¿qué hiciste o qué pasó cuando veías que Elkin estaba pecando? Señor, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Qué crees que nos va a decir el Señor? Por supuesto, estabas bajo la ley de Cristo que te dice que tienes que amar, cuidar, restaurar. Debes involucrarte en ayudar al hermano, a lidiar con su pecado. Por eso yo odio, perdónenlo como lo digo, pero yo odio esta filosofía del mundo de que yo me alejo de las personas que son difíciles porque son tóxicas, etcétera, etcétera. Y yo creo que hay relaciones que se quebrantan tanto que ya es imposible como continuar con ellos. Pero eso no quiere decir que cuando una persona falla y peca, enseguida me voy a apartar. Yo debo involucrarme, en ayudarle a ver a esa persona lo que está mal para restaurarle. Pero no, la fácil es, o sea, me alejo de las personas tóxicas. No me involucro en eso. Allá él, allá ella. No, hermanos. Así no es la ley de Cristo. Cristo nos aguanta. ¿Quién de aquí ha pecado esta semana? ¿Sabe que la paga del pecado cuál es? ¿Y por qué el Señor no te exterminó cuando pecaste? Porque Él es misericordioso. Él es amoroso. Él busca tu restauración. Y Jesús nos ha dado el ejemplo de llevar las cargas de los unos a los otros. Él tomó sobre sí la carga de nuestros pecados. Él tomó sobre sí la cruz que tú y yo, a ti y a mí nos correspondía. Y recibió sobre sí la ira de Dios en la cruz, en nuestro lugar. Por esa razón, tú y yo debemos también soportarnos los unos a los otros, en amor, restaurarnos, llevar las cargas los unos a los otros. Por eso no es posible que digamos que alguien es espiritual y no quiere nada con la iglesia de Cristo. Tal vez uno diga, eso es mentira lo que tú estás diciendo. Yo soy espiritual, sino que aquí hay gente más pecadora que yo y me puede contaminar. Eso no es la ley de Cristo. Otro podría decir, bueno, yo soy espiritual, sino que la gente no sabe cómo es mi tiempo. Yo siempre ando en la hoja, yo no tengo tiempo para estar invirtiendo en otras personas. No tengo tiempo para hacerme miembro, yo no tengo tiempo de estar restaurando a la gente. Y yo necesito es que me ayuden a mí, pero yo no tengo tiempo. No eres espiritual. Ese no es el evangelio. Otro podría decir, yo sí soy espiritual. El asunto es que yo tengo tantos problemas conmigo que para mí es imposible ahora meterme en la vida de otro para querer ayudarlo en sus problemas y llevar sus cargas. Esa no es la ley de Cristo. Hermanos, si nosotros pudiéramos describir la iglesia, deberíamos describirla como un hospital con diferentes cubículos, con personas con diferentes enfermedades, pero todos ayudándonos los unos a los otros. Aquí no hay nadie que diga, mira,
yo estoy nítido. A mí no me pasa nada. Por eso cuando yo pregunto, ¿cómo estás? Y siempre me dicen, estoy bien. O como por ahí dicen, bendecido, en victoria. No siempre es la realidad. No siempre estamos bien. A veces estamos tristes, necesitan que nos ayuden, necesitamos que nos exhorten. Pero si tú no entiendes la iglesia, te vas a perder de que el Señor te ayude a llevar tus cargas con otros hermanos. Alguien podría decir, no estoy de acuerdo. Bueno, miremos lo que dice Pablo en el versículo 3 y 5 al 5. Dice, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. Si tú dices, no, eso es mentira, bueno, te estás engañando a ti mismo. Si te crees demasiado importante, Pablo dice, no eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor. Y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Pablo nos está diciendo prácticamente dos cosas. No te creas tan importante como para no involucrarte en ayudar en las necesidades espirituales de otros. Y examínate para ver si estás viviendo conforme a la ley de Cristo, conforme a esta verdad. Porque los espirituales aman la iglesia cumpliendo la ley de Cristo. Amén. Así que antes de continuar, yo quisiera hablarle a los creyentes que están aquí. Creyentes en Cristo. Eso que dicen, yo sí soy espiritual, yo estoy en Cristo. Bueno, no ignores a tu hermano o a tu hermana en Cristo que pecan. No le digas, alguien más le va a decir, yo no. Allá él y Dios. Los espirituales tenemos el llamado de que si vemos que alguien está pecando, tenemos que acercarnos en humildad, en ternura y restaurarlo. Pero, ¿sabes qué? También yo creo que la gente peca o cristianos pecan porque creen que solamente es decirle a la persona, hermano, pecaste en esto. Allá tú con el Señor. Lee más, ora más. Chao. ¿Verdad? No es así. Pablo nos está diciendo que tenemos que llevar las cargas los unos de los otros. Y eso implica que no solamente le vamos a decir, lee más la Biblia, escúchate esta prédica, acércate más a la iglesia, sino que le vamos a decir, hermano, ¿en qué te puedo ayudar? Es que tengo problemas con la oración. Bueno, podemos hacer una llamada y oramos juntos. Es que no logro leer bien la Biblia. Bueno, leamos juntos la Biblia. ¿Cómo te puedo ayudar a leer la escritura contigo? Es que me siento alejado de la iglesia. No le vamos a decir, bueno, acércate más, sino vamos a tomarnos un café. ¿No te parece? Allá una saborizada, no sé si venden todavía saborizadas. Una saborizada con pan de sal allá en la esquina. Hablemos. ¿Por qué te está pasando esto, hermano? Hermanos, así es como nosotros cumplimos la ley de Cristo. No es solamente suerte y muerte, como dicen por ahí, sino es involucrarnos en la vida de esa persona y ayudarle a llevar su carga. Amén. Pero tal vez alguien que no es cristiano está aquí, primera vez que está escuchando esto y está diciendo como que, o sea, eso a mí no me llama la atención. Bueno, yo te llamo a que primeramente mires a aquel que cargó el peso del pecado sobre sus espaldas, a Cristo Jesús. Tu mayor necesidad es ser liberado de la condenación de tus pecados. Tu mayor necesidad es ser libre de la culpa del pecado. Y Cristo lo ha hecho por ti en la cruz del Calvario, llevando el madero sobre sus espaldas para que tú puedas ser perdonado si tan solo tú crees en Él y te arrepientes de tus pecados. Así que mira al gran cargador de cargas, a Cristo Jesús, quien ha llevado la carga del pecado. Si tú tan solo pones tu fe en Él te perdonará de todos tus pecados. Y hoy podrías ir al cielo mismo si murieras, si tan solo pones tu fe en Él. Amén. Ahora, ya voy terminando y voy a mi segundo punto. Amamos a la iglesia, cumpliendo la ley de Cristo,
al cuidar de las necesidades físicas de los hermanos de la iglesia. Entonces hablamos primero de las necesidades ¿qué? Espirituales. Y ahora vamos a hablar de las necesidades físicas. Y aquí es donde algunas personas se van a timbrar y van a decir, espérate, ven acá, yo pensé que esta iglesia era de sana doctrina. ¿Cómo así? ¿Cómo así que se van a meter ahora con mi bolsillo? Bueno, yo también estaba luchando, pero es la palabra del Señor. No puedo negar, no puedo restar a la palabra. Y aquí es donde muchas personas dicen, por eso no me gusta ir a la iglesia, porque yo no voy a ir para darle dinero al pastor. Yo no voy a ir para ir a darle dinero allá. Yo prefiero más bien ese dinero comprar cosas que yo necesito en la casa. Y yo sé que así hay muchas iglesias donde hay pastores que se aprovechan de sus ovejas. Hay iglesias donde los falsos maestros le están diciendo, mira, pacta con Dios y yo te voy a devolver el triple, cuádruple y todas esas locuras, por lo cual la iglesia hoy es vista con desagrado para mucha gente. Por eso la gente dice, no, yo amo a Jesús, pero la iglesia nada que ver, porque allá te pelan, ¿verdad? Pero hermanos, los espirituales cumplen la ley de Cristo. Y la ley de Cristo involucra que velemos por las necesidades de los hermanos de la iglesia. Mira cómo lo dice Pablo en el versículo 6. Versículo 6 dice, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios. ¿Quiénes son los que reciben enseñanza de la palabra de Dios? La iglesia. Deberían, ¿qué cosa? Léanlo ustedes, no yo. Deberían ¿qué? Proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Y aquí está el problema. Mucha gente va a decir, no, 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 no. O sea, si tú supieras, el pastor, el maestro que está delante de la iglesia enseñando cosas torcidas, ahora yo le voy a proveer para sus necesidades. Ahí el problema no es el pastor, el problema eres tú. Estás en una iglesia en donde tienes un pastor ladrón, tienes un maestro ladrón, tienes a alguien que está enseñando cosas torcidas. Pero es mandato de Dios que la iglesia provea a sus maestros. ¿Cuál es el problema entonces? Que tú tienes que escoger bien la iglesia local donde vas a ser parte. En donde hay un liderazgo que sea bíblico. Pero más que eso, en donde hay una iglesia bíblica. La mayoría de las iglesias, voy a meterme con esto para que podamos entender. La mayoría de las iglesias funcionan de la siguiente manera. Hay una persona que dice, yo soy pastor. Muchos de ellos ni siquiera han ido a un instituto, a un seminario. Yo soy pastor, voy a montar la iglesia y comienzan a venir la gente. Y ese pastor, aunque peque y aunque esté diciendo cosas torcidas, enseñanzas falsas, él se mantiene pastor. Y la gente dice, él es el pastor. Sí, él está mal, pero él es el pastor de la iglesia. Nadie quita el pastor, porque él se plantó y él dijo, yo soy el pastor y aquí nadie me baja. Así no funciona, según lo que nosotros entendemos en la escritura, la iglesia. La iglesia es la que reconoce quién va a ser su pastor. Y la iglesia es la que decide cuándo ese pastor debe ser quitado. Y la iglesia tiene un margen, tiene un criterio para hacerlo. Y está en 1 Timoteo 3, en la carta de Tito, cuáles son los requisitos de un pastor. El requisito de un pastor es, por ejemplo, debe ser intachable, marido de una sola mujer. ¿Qué otra cosa? No pendencier, no dado al vino, no avaro, que se mantenga fiel a la enseñanza de la palabra. Si uno de esos requisitos no está en la vida de la persona que dice que es pastor, no debería ser pastor. Y ese es el asunto. Yo voy a buscar una iglesia donde se respete esa verdad bíblica. Porque yo voy a ser instruido por él y la palabra me enseña que yo debo proveer para sus necesidades. Pero si yo estoy proveyendo para un lobo disfrazado de pastor, obviamente me va a hacer daño, va a hacer mal. Y voy a promover un falso evangelio. Por eso es que en esta iglesia somos bautistas.
Nosotros creemos que los pastores son líderes que guían al pueblo del Señor, no son amos, no son gobernadores de la iglesia, porque las ovejas son del pastor de pastores, que es Cristo, ¿verdad? Y los pastores son solamente guías, supervisores, no son dueños. Y ellos no siempre tienen que estar en la eternidad siendo siempre pastor, a pesar de que incumplan los requisitos pastorales. Ahora, todo esto lo estoy diciendo para que ustedes entiendan que es mandato entonces para la iglesia proveer para la necesidad de sus líderes, de lo que enseñan la palabra, de sus pastores. Esta es la forma en cómo Dios ha diseñado la iglesia. Entonces, mucha gente no quiere nada que ver con la iglesia, pero es porque no la entiende. Porque obviamente por todos esos falsos testimonios. Yo quiero que vayamos a otros pasajes de la Escritura, porque esto puede ser tal vez la primera vez que estás escuchando algo así. Pero quiero que ustedes se lleven que esto es lo que dice la palabra y no lo que está diciendo Danilo en esta mañana. Vamos a 1 Timoteo 5, 17 al 18. 1 Timoteo 5, 17 al 18. La Biblia utiliza 4 palabras para referirse a la misma función. Supervisor, anciano, obispo y pastor. Son las 4 palabras que se refieren a la misma cosa. Y dice aquí 1 Timoteo 5, 17 al 18. Los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien, ¿qué cosa? Remunerados. En particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la escritura, ¿qué dice? No le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y también dice, todo el que trabaja merece recibir su salario. Lo está diciendo la palabra. 1 Corintios 9, del 13 al 14. Mira lo que dice allí. 1 Corintios 9, 13, 14. ¿No se dan cuenta que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean, ¿qué cosa? Los que reciben el beneficio del mensaje. Entonces, ¿es o no bíblico que la iglesia provea para sus maestros, para sus pastores? Sí, pero tristemente hay muchas iglesias que están torcidas y están manipulando a la gente para que provea a falsos pastores, falsos maestros, y a través de falsas maneras, prometiéndole cosas como de que si le siembras al pastor una camioneta, el Señor te va a dar 3 camionetas, ¿verdad? No. Y tal vez tú tengas un problema con eso. Tal vez tú digas, mira, este tipo, un aparecido, me invitan aquí por primera vez y está diciendo que lo mantenga, o sea, que es este man, ¿verdad? Ah, atrevido. Pero lo que dice ahí la palabra no se refiere solamente a los maestros. Sigamos leyendo lo que está diciendo allí el texto. Y es que tenemos que entender primero una cosa. Si nosotros nos negamos a satisfacer las necesidades de nuestros hermanos, estamos queriendo burlar a Dios. Vamos a leer lo que dice 7 al 9. No se dejen engañar. Mira que Pablo está hablando de esto, de lo que estábamos hablando de proveer. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, el Espíritu cosechará vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Dios está diciendo acá de que cuando hacemos las cosas conforme a esa enseñanza de proveer para las necesidades espirituales de nuestros hermanos, en este momento, solamente estoy hablando de los que enseñan la palabra, Dios promete bendecirnos. Pero no quiero que piensen que de la misma manera, sino bendecirnos
de forma que nosotros no logramos entender. De manera principal, cuando tú provees de esta manera, Dios te está proveyendo también a ti de forma espiritual a través de la sana enseñanza, a través de la sana doctrina, a través de una iglesia saludable. Cuando estás haciendo esto, Dios te recompensa, es una buena inversión. Pero la ley de Cristo no solamente aplica para los pastores, para los maestros, sino que también aplica para todos nuestros hermanos. Cuando nosotros vemos que nuestros hermanos están en necesidad, la iglesia debe procurar proveer para sus necesidades físicas también, hermanos. Mira lo que dice el versículo 10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a quienes, a todos. Y aquí dirían muchos, amén. Pero mira lo que dice, en especial a quienes. O sea, hay una prioridad. ¿Quién es la familia de la fe? La iglesia. Y aquí entonces yo entiendo que no se trata de solamente proveer para el pastor o el maestro, se trata también de proveer a todos mis hermanos en la familia de fe cuando yo tenga la oportunidad de hacerlo. De esta manera, nosotros vivimos la ley de Cristo. Voy a ir a otro pasaje para que quede claro esto. Primera de Juan 3, 16 al 18. Primera de Juan 3, 16 al 18. Conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Esta es la ley de Cristo. Cristo dio su vida por nosotros, nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Pero mucha gente cree que eso se refiere a si yo tengo que dar la vida por mi hermano que lo van a matar. Yo digo, no, yo me ofrezco. Yo voy a recibir ese disparo. Yo voy a hacer el sacrificio por él. No, es dar la vida. Y Juan nos va a explicar aquí cómo luce dar esa vida. Vamos a leer el siguiente versículo, el 17. Dice, si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Entonces aquí está el punto. Yo aplico la ley de Cristo a mis hermanos en necesidad cuando ya yo tengo suficiente dinero para vivir y yo veo que mi hermana está en necesidad, yo contribuyo para que él pueda tener su necesidad suplida. Y muchas veces eso va a implicar meterme la mano en el bolsillo o meter la mano en el mercado, ¿verdad? Porque a veces, bueno, ahí tenemos una bolsita de arroz, vamos a dárselo al hermano que está en este momento en esa situación. Y tal vez tú me estás diciendo, estás pensando, hey, este man me está diciendo que ahora cojo dinero para pagarle a él, para ayudar a los hermanos de la iglesia y mi familia y mi casa. Mira que Juan decía, tiene suficiente dinero para vivir bien y puede ayudar a otros. La palabra en ningún momento nos dice que vamos a descuidar nuestra casa para ayudar las necesidades físicas de otras personas. ¿Me estoy haciendo entender? Primero, vamos a asegurarnos que la casa esté suplida. Veamos 1 Timoteo 5:8. 1 Timoteo 5:8 dice, aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que un incrédulo. Así que, hermanos, de eso se trata la ley de Cristo. Y ya con esto ya voy terminando. Me estoy dirigiendo de manera específica a todos aquellos que dicen ser hermanos y hermanas en Cristo. Tienes un mandato. La palabra lo dice. Debes ser generoso al compartir de tus bienes y recursos para ayudar las necesidades físicas de la iglesia, de los hermanos de la iglesia. Y te voy a recordar el orden de prioridades que deberías tener. Primero, la familia.
debes procurar satisfacer la necesidad de tu familia. Si, por ejemplo, hay alguien aquí que está chantado en su casa y está viendo a su mamá, a su esposa, a sus hijos, pasando necesidad, y no se mueve a buscar una forma de suplir las necesidades de ellos, la palabra dice que es peor que un incrédulo. La palabra dice que si tú quieres obedecer a Dios, primero deberías velar de satisfacer esas necesidades de tu casa. Esa es la primera prioridad. Segunda prioridad, la iglesia local, que eso incluye al maestro y a la iglesia. Y eso es una cosa muy sencilla, sencillamente dando de tus ofrendas, dando de tus recursos, de esa manera se contribuye para las necesidades del maestro, para las necesidades de los hermanos de la iglesia. Ya queda también a tu disposición si vas a ayudar también a otro hermano que tú estás viendo aquí, que te está diciendo, hermano, no tengo con qué comer hoy, esta semana fue terrible. Ahí, si tú tienes la oportunidad para ayudarlo, la ley de Cristo dice, ayúdalo, si puedes hacerlo. ¿Me estoy haciendo entender? Tercer punto, ayudar a personas que hacen parte de la iglesia de Cristo, pero que no necesariamente están en esta iglesia. Porque mira lo que dice Pablo, prioridad especialmente la familia de la fe. O sea que yo debería ser generoso en ayudar a otros hermanos en Cristo que pueden que no estén en este lugar, pero principalmente los de esta casa. Después de haberlos ayudado a ellos, puedo ayudar a otros. Y cuarto, el resto de personas que conozcamos. Todo esto Dios quiere que lo tengamos presente porque primeramente nosotros deberíamos suplir las necesidades de nuestros hermanos en Cristo, de los que son parte de la familia de la fe. Dios no puede ser burlado, hermanos. No seamos negligentes en esto. No digamos, no, me importa lo que Él dijo. Yo voy a seguir dando mi dinero a la gente de la calle, aunque no sean cristianos, antes que darle a la iglesia. No tienes ni idea del peligro en el cual te encuentras. Eso a Dios no le agrada. Esa es la manera de pensar de este mundo. Ellos dicen, no, yo prefiero no llevar mis ofrendas a la iglesia, yo prefiero ayudar a la gente desamparada y todo esto. Sí, eso lo puedes hacer, pero después de que hayas suplido la necesidad de tus hermanos en Cristo. ¿Me estoy haciendo entender? Y por último, me dirijo a aquellos que habían tenido una idea errada de lo que es la iglesia. Rechaza esa idea de que la iglesia es todo lo contrario a disfrutar la vida en Cristo. La iglesia es ese ecosistema que Dios diseñó para que tú y yo podamos vivir la verdadera espiritualidad. Invierte en tu vida espiritual. ¿Y sabes cómo puede ser bueno que inviertas en tu vida espiritual? No es solamente dando las ofrendas y todo esto que se hace para contribuir, también es recibiendo discipulados, también es diciendo, mira, ve, yo estoy viniendo a esta iglesia, yo quisiera ser enseñado en la palabra, yo quiero ser miembro, quiero recibir de esa bendición de ser miembro de una iglesia. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, inviertan en sus vidas espirituales. Porque si invierten en sus vidas espirituales, dice la palabra, cosecharán vida eterna. Pero si tú dices, no, yo estoy muy ocupado para ser instruido en la palabra, yo estoy muy ocupado para ser instruido en el Evangelio, la palabra dice, pues estás sembrando en tu carne y vas a cosechar corrupción, destrucción y muerte. Amén. Con esto vamos a orar. Señor Dios, Padre, el tema de hoy no era un tema fácil, Señor, pero yo confío en que tu palabra es poderosa, Señor, para martillar nuestros corazones y hacernos ver tu verdad. Señor, yo lamento que haya muchas iglesias donde se predica un falso evangelio, donde hay muchos pastores que no deberían ser pastores, en donde hay una iglesia que está siendo explotada por personas que no enseñan la verdad. Dios, pero hoy entendemos que si encontramos en tu palabra que la iglesia a la cual estamos asistiendo, la que hacemos parte, está haciendo las cosas bien,
debemos dar, Señor. No solamente para suplir para el pastor o el maestro, Señor, sino también para nuestros hermanos que pasan necesidades muchas veces. Señor, ayúdanos, porque sé de que muchos de nosotros venimos atropellados, robados, explotados, maltratados por muchas personas que nos vendieron un evangelio diferente, Señor. Pero hoy entendemos, a la luz de tu palabra, Señor, que es bueno, Señor. Pero no solamente en esas necesidades físicas, ayúdanos también a ser humildes y a velar por las necesidades espirituales de nuestros hermanos. Y cuando veamos que alguien está en un pecado, y cuando vemos que alguien está pasando por una necesidad espiritual, no nos hagamos la vista gorda, Señor, sino que nos involucremos, que llevemos las cargas los unos de los otros y de esta manera, Señor, podamos vivir en la ley de Cristo. Señor, yo te pido que esta iglesia, Señor, sea una iglesia que se caracterice porque vive la ley de Cristo. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.